Bien, hay un pasaje en la Escritura, el Evangelio según San Lucas, nos narra un pasaje interesante. Bueno, muchos pasajes interesantes se narran ahí. Lucas era un doctor, un médico de profesión, y él en su Evangelio que escribe narra muchos eventos, la forma maravillosa en que Jesús sanó a los que estaban enfermos, sanó a aquellos que tenían un problema físico, levantó a los muertos, hizo milagros, maravillas, prodigios, predicando en diferentes lugares, llegando a diferentes zonas, y aunque la gente quería convertirlo en rey o constituirle por rey, y hacían la gran algarabía y el gran bullicio, Jesús les decía: no hagan eso, no hagan la bulla, no le cuenten a nadie. Pero la gente divulgaba siempre los milagros que Jesús hacía. Y de todas maneras, yo he dicho tantas veces que para qué iban a constituirle rey. De todas maneras, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Dios todopoderoso. Él es el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que todo lo hace. En este pasaje del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, se nos narra un evento en la vida del Maestro, en la vida de Jesús, nuestro Señor y Dios, muy interesante. Un hombre que se acercó al Maestro con algún problema, una necesidad urgente de solventar. Nadie antes que Jesús apareciese había podido solventar este problema. Era un problema físico, un problema que hacía que se cayeran los miembros del cuerpo, que viniera apareciendo un tipo de llaga primeramente, rojiza, que penetrara hasta profundidad de la piel, más profunda que la misma piel, como dice o narra el libro de Levítico, en el capítulo 14, capítulo 13, capítulo 14 también. Y el sacerdote tenía que estar viendo y estar analizando y estar examinando a la persona para ver si esto no se iba a convertir en lepra. La lepra era una enfermedad incurable y la lepra no tenía prácticamente ningún tipo de remedio, pues entonces la gente tenía un grave problema. Antes de esta situación, antes de que el Señor apareciese, el sacerdote no había tenido, un sacerdote no había tenido oportunidad de ver a una persona que era limpiada de lepra, que su cuerpo apareciera completamente libre o completamente limpio. Podía suceder, como dice el libro de Levítico, que en un momento dado se hiciera blanquecino todo el cuerpo y que en un momento dado también la persona pudiera declarar a aquella persona aquella persona contagiada de lepra no inmunda, sino que estaba puro, pues. ¿Por qué? Porque había un momento de la enfermedad en que esa lepra ya no iba a contaminar a otras personas que estuvieran cercanas a él o a ella. Sin embargo, la mayor parte de las oportunidades, esto era una enfermedad contagiosa. Clínicamente, entonces, tener lepra era un peligro para los que estaban alrededor. Por eso la persona tenía que ser apartada del campamento, sacada del campamento. Muchas veces se hablaba de leprosorios donde ahí tenían que estar aquellos que tenían esta grave enfermedad, pero eran sacados del campamento, no podían tener comunión con los demás que estaban cercanos por temor a contaminarse. Clínicamente, médicamente, científicamente era no solo un peligro, era contaminante, era contagioso, era una cuestión bastante complicada. Religiosamente, o si usted lo quiere ver espiritualmente, esto también era una situación muy difícil, era una situación dura en realidad, porque la ley establecía que la persona fuera sacada del campamento para que no estuviera ahí. En un momento dado que se consideraba que había dudas si aquella persona estaba contagiada con lepra o no, el sacerdote lo encerraba por 7 días, dice la Biblia. Y lo encerraba y después de los 7 días lo sacaba para ver y comprobar si tenía aquello algún avance. Si no había avanzado, entonces para seguir comprobando lo volvía a meter otros 7 días hasta que lo sacaba y se daba cuenta o que había aquello sido cancelado, que se había ahí apartado de él, o que se consideraba que sí en verdad estaba contagiado de lepra. Era un problema, ¿no? Espiritualmente hablando, esto se considera un tipo del pecado también. La lepra va avanzando, la lepra destruye, la lepra
está abarcando todo el cuerpo en un momento determinado. El pecado es igual, comienza pequeñito, comienza como una pequeña zorra. Las pequeñas zorras, dice la Biblia, hacen perder los viñedos. Comienza de manera sencilla, pero después se vuelve un gran monstruo internamente que nos destruye, que nos aplasta, que nos agobia y no nos deja ni siquiera respirar. Es una situación muy delicada, en verdad. Si clínicamente esto era contagioso, espiritualmente esto era una cuestión de impureza. No se podía mantener comunión o contacto con una persona que estaba contagiada con lepra. Y además, si usted lo quiere ver desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, esto también tenía consecuencias. Esto era degradante. Esto era no solo desagradable, sino degradante para las personas que tenían esa intimidad o esa comunión con el que estaba contagiado. Tenían que separarse. Imagínese el esposo dejando a su esposa, dejando a sus hijos. Imagínese la esposa dejando a su familia también. Pues era difícil, ¿no? Es una cuestión, pero bastante delicada. Esta era la condición de cualquier leproso. Nunca antes, por lo menos así me parece a mí, había llegado alguien a presentarse al sacerdote para decirle: mire, aquel hombre que se llama Jesús me dijo que me presentara delante de usted, y yo cuando venía caminando me di cuenta que mi cuerpo estaba limpio. Me dijo que usted me examinara porque usted es el que debe de diagnosticar y usted es el que debe de determinar si yo estoy limpio, si yo estoy puro, si yo estoy purificado, si no tengo ningún contagio y si puedo reinsertarme o reincorporarme a mi vida familiar, a mi vida social, a mi vida espiritual. Esta situación es delicada. Cuando el pecado, tipo de la lepra, o la lepra como tipo de pecado, cuando el pecado estorba nuestra vida, es una cuestión muy complicada también para cualquier ser humano. Para cualquiera de los que nos llamamos hijos de Dios, es complicado mantenernos en ese pecado continuamente o de manera constante, en esa línea de iniquidad continuamente. Es un problema. Y entonces, desde el punto de vista espiritual, nos estamos nosotros apartando el uno del otro. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Desde el punto de vista social, no podemos mantener la misma relación que tuvimos con los otros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, en el pecado en que vivimos, tenemos otro tipo de pensamientos, otro tipo de acciones, otro tipo de hábitos. No nos mantenemos como nos manteníamos anteriormente, siguiendo al pie de la letra los preceptos cristianos, o por lo menos intentando ser agradables delante del Dios Todopoderoso. Desde el punto de vista social es problema. ¿Por qué? Porque nos volvemos, en lugar de ser gente amable, nos volvemos gente desagradable. En lugar de ser gente con alegría y gozo en el corazón, nos volvemos gente amargada, gente que no tenemos temor de Dios en nuestro ser. Desde el punto de vista espiritual nos apartamos de los demás. No hay esa comunión, no hay ese calor que debe de existir entre los leños que podemos ser nosotros comparados con leños para que arda una fogata. No hay ese calor. La Biblia nos manda no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero cuando nosotros vivimos en un pecado, o vivimos en el pecado, aunque vayamos a la iglesia, aunque nos sentemos a la par de los demás con los cuales compartíamos anteriormente un buen momento de comunión delante del Dios Todopoderoso, ya no nos sentimos bien. Aunque querramos manifestar alguna alegría, aunque querramos engañar a los demás que nos rodean, ya no nos sentimos bien. Como dicen algunos, no nos sentimos bien ni afuera ni adentro tampoco, ni con Dios ni con el diablo tampoco. Pues es complicada la situación, es difícil, pero el único que podía solventar este problema, el único que podía sacar de la situación difícil en que se encontraba un leproso o cualquiera de las personas leprosas que pudieran presentarse delante del Señor, era Cristo Jesús. El único que podía hacer el milagro es Cristo Jesús. El único que puede limpiarnos del pecado y la maldad es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el único que puede salvarnos, es el único que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Necesitamos entonces, al hacer este pequeño análisis, ver algunos elementos interesantes en esta porción de Lucas capítulo 5 que sucedieron con un hombre que la Biblia llama un hombre leproso, o un hombre lleno de lepra.
No era poquita la que tenía, era bastante. En su cuerpo había avanzado aquella llaga, aquella lepra se había apoderado prácticamente de su cuerpo. Muchas veces perdían sus miembros, perdían sus dedos, perdían sus miembros porque la lepra lo destruía y luego se arrancaban. Era una situación muy, pero muy difícil. Vea lo que dice Lucas capítulo 5, por favor, versículo número 12. Es una porción que usted conoce perfectamente bien. Ahora hay unos elementos importantes ahí que a lo mejor puedan ser de utilidad y de mucho provecho para nuestras almas. No tanto es un mensaje evangelístico, pero es un mensaje que puede tener una idea de consagrar nuestra vida plenamente al Señor. Un mensaje tipo de consagración. Véalo por favor ahí. ¿Tiene Lucas 5:12? Amén. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Estando él en una de las ciudades, a cualquier lugar donde el Señor llegara, siempre había problemas. El Señor, usted me ha oído decirlo, tiene propósitos específicos para pasar por algún lugar. El Señor, siempre que llega a un lugar, es con propósito. Dios es un Dios de propósitos. Y es un propósito maravilloso el que Dios tiene cuando se acerca a una persona en necesidad. Eso quiere decir que si Dios se acerca al que tiene una necesidad, es para ayudarle. No va a ir a decirle: tienes necesidad porque andas mal, tenés necesidad y tenés que pagar, ¿verdad? Está bueno que te vaya mal porque mira vos cómo has actuado, cómo te has comportado. Sí nos puede hacer ver esas cosas, pero Él quiere no solamente señalarnos el error, porque el error nos lo señala cualquiera sobre la faz de la tierra. El problema que tenemos muchas veces es que aunque nos señalan los errores que cometemos, no cualquiera nos dice la solución para esos problemas o esos errores. No cualquiera nos dice la manera como podemos solventar esa situación. Y Jesús no solamente va a decirle a la persona cuál es el error que cometió. Jesús lo que va a decirle a cada uno de nosotros en medio de los problemas o de los errores que cometamos es cómo solucionar esas situaciones, cómo solventar esos problemas. Por eso Jesús pasa delante de nosotros. Por eso Jesús está pendiente de nuestras necesidades. Los ojos de Jehová, dice la Escritura, contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Dios están viendo a aquellos que tienen un corazón perfecto delante de Él. Dios nos conoce perfectamente bien y quiere ayudarnos en medio de nuestras necesidades. Dios sabe cuál es el propósito que tenemos en nuestro corazón. Y Dios, cuando ve fe en nuestros corazones, Él sabe cómo actuar y cómo extender su mano para darnos una bendición de acuerdo a nuestras necesidades y conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Sucede entonces que pasa Jesús por una ciudad, pasa Jesús en una de las ciudades, está ahí en ese lugar, cuando se presenta un hombre lleno de lepra, un hombre con una necesidad, como ya lo vimos o lo mencionamos anteriormente. Pues un hombre que era degradado o estaba en un estado de mucha degradación, un hombre que vivía apartado socialmente, no tenía contacto con su familia, pero apareció por ahí, teniendo una necesidad, apareció por ahí. Aunque le gritaran inmundo, inmundo, apareció por ahí. Tenía una necesidad, había que buscar un remedio, había que buscar una solución. El problema nuestro muchas veces es que en medio de que sabemos que tenemos un problema, no buscamos cómo solucionarlo. El problema no se va a solucionar solo. El problema no se va a solucionar solamente porque tengamos buen deseo de que se solucione. Hay que hacer algo para solventar aquella situación. Y nosotros podemos no tener, como orábamos, alguna opción posible ya. A lo mejor el mismo enemigo se interesa o se tome alguna atribución y nos venga a decir: no se va a poder solventar tu problema, es de más, tu enfermedad no tiene cura, es imposible que salgas adelante, ya esta situación está consumada, ya no vas a poder solventar nada, tu matrimonio está destruido, etcétera y más etcétera. Tu vida espiritual no va a funcionar, no vas a crecer de ninguna manera, no vas a desarrollarte espiritualmente, jamás vas a poder servir a tu Dios, al que decís que es tu Dios, jamás vas a hacer nada. El enemigo puede venir a decirnos, y uno
creerle todas esas patrañas al diablo y aceptar todas esas declaraciones y pensar que uno no tiene opción, que uno ya no tiene alternativa y decir francamente estoy destruido, y caer en un desánimo tremendo y llegar hasta una depresión. Y lo único que nos toca aquí después de la depresión es desear morirnos, es desear desaparecer del mapa donde estamos viviendo nosotros hoy en día. Sin embargo, aunque parezca que no hay opción, Dios siempre tiene una opción nueva para cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice a cada uno de una manera muy especial y de manera particular, es que aunque andes en valle de sombra y muerte, no deberás temer mal alguno, porque Dios estará con cada uno de nosotros. Alabado sea su santo nombre. He aquí Dios estará con nosotros. Su vara y su callado nos van a infundir aliento. Muchas veces no entendemos el propósito. Muchas veces no entendemos el porqué o el para qué de aquellas situaciones. Lo único que sabré decirle en esta oportunidad a la iglesia presente acá en este lugar es que aunque te parezca que no tienes opción posible, puede ser que el túnel por el que pasas como sombra o como valle de sombra y muerte te parezca todavía muy largo, muy oscuro, muy difícil de soportar o de aceptar. Pero a su debido momento hay solución a esa situación. Y si Dios te ha dicho que sigas caminando, y si Dios ha hablado a tu corazón para decirte ánimo, sigue adelante, no mires la circunstancia, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al final del túnel, al final del valle de sombra y muerte, la Biblia te garantiza, y es palabra de Jehová de los ejércitos, que hay una mesa aderezada para ti con manjares exquisitos, aún en presencia de los que te quieren angustiar, en presencia del mismo diablo. Dios se encargará de exaltarte, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar jamás. Este hombre llegó lleno de lepra. Cualquiera puede llegar lleno de pecado al Señor. Cualquiera puede llegar lleno de problemas al Señor. Cualquiera puede llegar lleno de dificultades delante del Señor. Pero lo importante es la actitud del corazón. El hombre lleno de lepra, número 1, dice ahí el versículo 12, viendo a Jesús. Hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere ser libre de las situaciones que le rodean, hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere ser libre de las circunstancias adversas en las cuales muchas veces estamos metidos. No hay que ver exactamente las olas que se levantan, no hay que ver los tsunamis espirituales a los cuales estamos expuestos, no hay que ver las situaciones difíciles o conflictivas en las cuales muchas veces estamos batallando, sino que hay que ver a Jesús, el Dios todopoderoso. Hay que darnos cuenta que Él ha dicho una palabra diferente para cada uno de nosotros, y esa palabra distinta que Él tiene para nuestra vida es una palabra que va a hacer que nuestra vida, o el rumbo de nuestra vida, la historia de nuestra vida, sea totalmente diferente. Dios se encarga de bendecir de manera espectacular a su pueblo. En una oportunidad un centurión romano le dijo al Señor: no soy digno de que vengas a mí, tan solo di la palabra. No soy digno de que entres bajo mi techo, tan solo di la palabra y mi siervo, mi criado, mi esclavo será sanado. Es tiempo para que el pueblo del Señor crea la palabra de Jehová. Hermanos, en la voluntad preceptiva de Dios nos hablan de voluntad perfecta de Dios, nos hablan de voluntad permisiva de Dios, pero hay una voluntad decretiva de Dios. Dios hace decretos, y los decretos de Dios son cosas que no podemos cuestionar. Si Dios lo declaró y lo decretó de esa manera, son cosas que van a cumplirse. Pero hay una voluntad preceptiva de Dios, y la Biblia nos habla de preceptos, y de acuerdo a los preceptos bíblicos nosotros hemos sido preceptuados para que de acuerdo a esta palabra nosotros vivamos, para que conforme a esta palabra nosotros obtengamos victoria y mucha prosperidad para cada una de nuestras vidas. Di la palabra, dijo el centurión, di la palabra, Jesús, y mi siervo, mi criado, mi esclavo será sano. Y así fue dicho. ¿Por qué le dijo así? Porque yo soy hombre bajo autoridad, dijo, y yo también tengo hombres bajo mis órdenes. Entiendo lo que son los principios de autoridad. Si a mí me dicen que yo vaya, yo obedezco inmediatamente. Si yo le digo a mis
hombres que hagan esto, ellos lo hacen inmediatamente. Y tú que eres el dueño de todas las cosas y el dueño de todo el universo, el que has creado todas las cosas que aquí hay, entonces tan solo di la palabra, porque todo se tiene que sujetar delante del poderoso de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Por esa razón es que cuando el Señor dicta una palabra a nuestras vidas, esta palabra tiene que afectar no solo nuestra mente, sino todo nuestro ser. Nuestro corazón y todas las áreas de nuestro cuerpo tienen que ser afectadas. Pero ¿cómo podrá eso ser posible? Viendo a Jesús. ¿Cómo podrá ser posible? Poniendo atención a lo que el Señor va a decir a nuestra vida. ¿Cómo podrá ser eso posible? Acercándonos al Señor, dispuestos a hacer su voluntad. El hecho de que el hombre lleno de lepra llegara a Jesús, eso indica que él estaba dispuesto a aceptar lo que el Señor le dijera. El hombre lleno de lepra se acerca al maestro y él está dispuesto entonces a someterse a la voluntad soberana del Cristo de la gloria. Si vamos a la persona de Cristo Jesús, estaremos dispuestos para hacer lo que Él quiera que hagamos. No mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. No lo que yo quiera seguir haciendo, sino ahora voy a ceder mis derechos a ti. Ahora voy a aceptar las cosas que tú dices y comenzaré a vivir una vida diferente, porque comenzaré a vivir conforme a tu palabra y no conforme a mis principios, conforme a tu voluntad y no conforme a mis caprichos, conforme a tus deseos y no conforme a las cosas que yo creo que son mis propios criterios y los cuales me van a hacer más que vencedor. En mi voluntad, en mis criterios y con mis deseos alcanzaré solamente derrota, pero con Cristo Jesús soy más que vencedor. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Vio a Jesús, o viendo a Jesús. En segundo lugar, lo que él hace es que se postró delante del Señor. Dice el versículo 12: se postró con el rostro en tierra. Se postró delante del Señor, se humilló delante del Señor. Y el hecho de que se hiciera eso es que él reconocía, bueno, al final le dice Señor, y este nombre Señor en el griego es el Kyrios, y esto implica que está él reconociendo la altura, la grandeza, la magnificencia de aquel que tiene enfrente, y por eso se postra. Nadie se podía postrar delante de otro hombre, pero a este se postra delante de Jesús, porque lo reconoce no como un simple mortal, sino como aquel que vino del cielo, aquel Verbo encarnado. El Verbo se hizo carne, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Y entonces delante de él se postra. Y se postra, eso de postrarse es: no tengo más fuerzas yo, sino que todo lo entrego a ti. No puedo seguir peleando con mi fuerza, sino que todo me entrego a ti. No puedo seguir pensando en la manera que piensan todos los demás sobre la faz de la tierra, sino que vengo a ti trabajado y cargado o cansado, porque sé que tú me vas a hacer descansar. El hecho de postrarme es someterme a su señorío. Delante de Jesús es someterme a su señorío. El hecho de postrarme delante de Él es reconocer su grandeza y majestad. El hecho de postrarme delante de Él es reconocerlo como Dios todopoderoso. El hecho de postrarme delante de Él es saber perfectamente bien que ninguno de esta tierra puede hacerme un favor o un milagro, pero el que puede hacerlo se llama Cristo Jesús, Dios todopoderoso. Se postró rostro en tierra, reconoció que él no era nada, pero el que tenía enfrente era el que todo lo llena en todo. Separado de él nada podemos hacer. Qué bendición, ¿no? Qué hermoso. El hombre lleno de lepra nos da enseñanzas especiales. A veces nosotros no nos queremos postrar delante del Señor. A veces no nos gusta postrarnos delante del Señor. A veces creemos que estos son rituales y que estas son cuestiones que no deben ser así, que uno puede orar de cualquier forma delante de Dios. De acuerdo. Yo he estado en lugares donde la única manera que le permiten a uno orar es de rodillas, pues. Hay otros que son un poco más liberales y le dicen a uno: aquí en este lugar se puede orar de dos formas, o parado o arrodillado. De otra forma no se puede orar. Sentado jamás, acostado menos, con la cabeza inclinada no se puede dormir, etcétera. Y le pegan la gran regañada a uno. Pero yo creo que usted puede orar de cualquier forma. Aún podemos exaltar a Dios. Dice el salmista: estando sobre nuestras camas. Eso significa que podemos cantar delante de Dios, podemos clamar delante de Dios, podemos bendecir el nombre de Jehová, aún estando ahí acostados, pues se puede. Si Dios no, siempre nos va a escuchar.
Y Dios no tiene ningún tipo de reglamentaciones así para decirte, esta es la única manera que puedes clamar. La única manera que puedes clamar es haciendo el candelero ahí, es la única forma. Es ilógico, no es absurdo. Usted puede clamar al Señor manejando, claro, sin cerrar los ojos porque va a ir a chocar, pues. Usted puede clamar a Dios mientras está, ¿a dónde? En su trabajo a lo mejor. A lo mejor no va a ser tan fácil, pues, pero usted puede estar orando en su mente y cantando en su corazón alabanzas delante del Dios Todopoderoso, pues. ¿Por qué no? Si Él es grande y todopoderoso y Él conoce sus pensamientos, todavía está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Él sabe perfectamente bien qué necesitamos. Y por lo tanto, entonces, si podemos hacer actos proféticos como este hombre lo hizo así, este hombre estaba marginado de la sociedad. Este hombre clínicamente estaba declarado como incurable. Este hombre no tenía ningún tipo de posibilidades. Sin embargo, por una cuestión milagrosa, se pudo aparecer cuando Jesús estaba en esa ciudad donde él se encontraba y pudo postrarse delante del Dios Todopoderoso. Aproveche la oportunidad. Cuando Dios se acerque a usted, cuando Dios esté derramando su unción por su Espíritu Santo, aprovechemos la oportunidad. Metámonos con Dios, abramos nuestro corazón, postrémonos delante del Señor, bendigamos su santo nombre, exaltemos el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es bueno y para siempre su misericordia. El hombre se postró con el rostro en tierra, ni siquiera se atrevía a mirar al maestro. Este hermano Marco Vidal canta una canción o un canto, pues. Yo le he dicho algunas veces cuando lo he comentado, que me parece extraño como lo dice, pero hay que estar en los zapatos del hombre y hay que saber qué problema estaba sintiendo o sufriendo en aquel momento cuando hizo ese canto para poder decirle eso al Señor. Dice algo así como esto: otra vez ante ti en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Y entonces, ¿para qué voy a clamar? Digo, para que solo me mire. Y Dios, si vamos a clamar es para que nos conteste de alguna manera, aunque nos diga que no, pero que nos dé una respuesta. O nos dice que sí, o nos dice que no, nos dice espérate, pero solo mírame, Señor, y con todo el problema que tengo, solo mírame. Pero el hombre, a saber qué problema estaba pasando, y le era más que suficiente una mirada del Señor para poder sentir fortaleza en su corazón, seguramente. Y yo creo que es algo como esto: el hombre ni se atrevió a mirar al maestro, se postró rostro en tierra, como quien dice, no soy nada, tú eres el grande y todopoderoso, no soy digno ni de mirarte en tu grandeza, en tu esplendor, no soy digno ni de mirarte, pero haz un milagro. El hecho de que me postre ante ti te dice, Jesús, lo que necesito en verdad. Tú me conoces, y el que venga a postrarme aquí es que yo reconozco que solo contigo puedo salir de este atolladero en el cual estoy metido. Puede usted decirle, Señor, mírame ahora, porque yo ni siquiera tengo valor de levantar mi mirada delante de ti y llorar delante de la presencia de Dios. Como que las lágrimas tienen un valor importante delante del trono de Dios. Derramar lágrimas para quedar livianos completamente, sin cargas, sin estorbos dentro de nuestro ser. Se postró rostro en tierra. Pero un tercer aspecto que veo ahí es que le rogó al Señor. Tal vez no lo quiso ni ver, pero tenía palabras para clamar. Tenía voz para decirle, necesito un milagro, necesito algo en mi ser, necesito un toque de tu mano. A veces no tenemos valor, tal vez ni de levantar nuestra cabeza, porque nos sentimos indignos, inmerecedores, nos sentimos tan mal delante de Dios y creemos que aunque digamos algo, a lo mejor ni siquiera nos va a contestar porque nos hemos comportado de manera negativa, no hemos hecho su voluntad cuando debimos haberla hecho. Pero hay que clamar delante de Dios. Él conoce lo que hay en tu corazón y en mi corazón, pero Él quiere oírnos hablar. Él quiere que se lo digamos. Y este hombre le rogó. Y este ruego no es un clamor, no es una oración sencilla. Esto de ruego no es una oración así normal como a veces la hacemos. Señor, ayúdame, bendíceme y guíame y enséñame las cosas conforme a tu voluntad quiero actuar, y ayúdanos, Señor, como iglesia. Bueno, algo así. Esto de ruego es con lamento,
Esto de ruego es así, postrados ante el altar de Dios. Esto de rogar es un clamor abundante, con lágrimas, con todo nuestro corazón. Esto de ruego es como quien dice: Señor, lo he intentado todo, pero nada me ha resultado. Te ruego que no me falles. Eres la única alternativa que me queda. Eres la única manera viable de poder solventar mi problema. He oído de ti, he sabido de los milagros que tú has hecho, he creído que tú puedes hacerlo conmigo también. He oído que debo tener un corazón lleno de fe, y si no, por lo menos tener un corazón o una fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, para recibir un milagro y una bendición, y que el monte de problemas se aparte de delante de mí. Pero Señor, quiero que tú hagas un milagro. Le rogó, y la manera como le ruega, usted la puede ver allá al final del versículo 12. El ruego fue: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Reconoce la grandeza del Señor. Reconoce que Él es Dios soberano. Reconoce que Él puede hacer un milagro en su vida. Por eso le dice: si quieres. No está dudando exactamente de que el Señor no le pueda conceder aquella bendición, pero como pecador, como sintiéndose inmerecedor de recibir un milagro de parte del Señor, alude, o más bien acude delante del Señor y clama para que la gracia y misericordia del Señor, el manto de gracia y misericordia del Señor, le puedan cubrir, y de esa manera tener la oportunidad de recibir una bendición en su vida. No era fácil. El hombre ceremonialmente estaba impuro. El hombre desde el punto de vista de la ley era impuro. El hombre desde el punto de vista clínico era peligroso, contagioso. Y podría decirse: uy, Señor, ni lo toque porque se va a contagiar. Jesús es Dios todopoderoso. Dios no se enferma jamás. Dios nos libra de toda enfermedad, pero Él jamás se va a enfermar. Él está sentado en su trono alto y sublime, y Él extiende su manto de misericordia y amor sobre cada uno de los que necesitamos el toque de su mano. Este hombre tenía una necesidad, y en medio de su necesidad, cuando clama, le dice: Señor, reconoce que Él es el único y sabio Dios. Si quieres, sabe que Él tiene el poder para hacer un milagro. Dije, no es que esté diciendo: Señor, yo dudo que tú me puedas ayudar, pero sabe perfectamente bien que Él no merece nada. Sabe que él ceremonialmente está impuro, clínicamente está pues perdido, no hay solución para su problema, socialmente está degradado, no puede tener respuesta ni solución para su situación. Por eso le dice: Señor, yo apelo a tu misericordia y tu gracia, tu favor sea sobre mí. Si quieres, sé que lo puedes hacer. Sé que por tu amor podrás no rechazarme, porque has declarado que al corazón contrito y humillado tú no lo vas a despreciar jamás. Pero no merezco nada. Por eso apelo a tu gracia y a tu misericordia. Extiende tu manto sobre mí. Haz un milagro, Señor. ¿Cuántas veces ha estado usted en una condición semejante? ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en un momento así, de mucha tribulación? La Biblia lo llama leve tribulación momentánea, pero para nosotros es grande tribulación eterna. La Biblia lo llama diferente, ¿no? El problema que usted y yo podemos pasar, leve tribulación momentánea, pero para nosotros es gigantesco aquel problema, y no encontramos respuesta o solución. Su respuesta y mi respuesta está postrados en la presencia de Dios, rogando en la presencia de Dios, diciendo: Señor, aunque no lo merezca, mírame por favor, extiende tu gracia y tu misericordia sobre mí, muéstrame tu favor y levántame, porque me urge, lo necesito. No es para poder seguir o continuar en la maldad, es porque quiero cambiar,
es porque quiero ser libre de esto que me estorba, para poder vivir de acuerdo a tus principios, conforme a tu voluntad, y para poder ser de bendición a los que me rodean. Porque todos los que me han conocido leproso, ahora sabrán que soy diferente por tu gracia y tu favor y misericordia que has operado en mi vida. Eso quería decirle este hombre. Y vea cuál fue la respuesta del maestro ante aquel hombre que clamó delante de su presencia. Claro que el corazón de Dios es movido a misericordia, viendo las condiciones o las situaciones en que nos podemos encontrar. La Biblia declara, el versículo número 13: entonces, extendiendo él la mano, extendiendo Jesús la mano, le tocó. Extendiendo Jesús su mano, le tocó. Hay un canto que dice: basta que me toques, Señor, mi alma se alienta en ti. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu mano, Señor. Es precioso el canto. El cantautor lo dijo así: basta que me toques, Señor. El otro canto dice: fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Interesante, ¿no? Pero la Biblia dice que la diestra de Jehová hace proezas, que la diestra de Jehová hace valentías, que si queremos éxito en nuestra vida, debemos estar metidos en la mano todopoderosa, en la diestra de Jehová de los ejércitos. Extendiendo él la mano, le tocó. El toque de la mano del Señor traerá bendición. El toque de su mano trae salud. El toque de su mano da fortaleza y mucho consuelo a nuestra vida. ¿Cuántos tienen necesidad de consuelo en su corazón? ¿Cuántos tienen necesidad de fortaleza en sus vidas? ¿Cuántos están peleando no con un pecado, con un mal hábito, sino contra huestes espirituales de maldad que les perturban, que les estorban? Que quiere usted sacudirse de todas esas situaciones y no ha podido todavía vencerlas. ¿Cuántos están luchando arduamente en oración para que Dios le fortalezca y para sentir el respaldo directo de Dios? Con ese toque de la mano del Maestro, usted y yo podemos salir o estar seguros de que el Señor obrará un milagro en cada uno de nosotros. Cuando el hombre recibió ese toque directo de la mano del Señor, ¿qué es lo que experimentó? ¿Qué es lo que sintió? Seguramente todas sus células comenzaron a reaccionar de una manera diferente. No había declarado la palabra todavía, pero le estaba tocando. Seguramente con el toque de la mano del Maestro, aquel hombre sabía con seguridad, si había acudido al Señor, si sabía que Él tenía todo el poder, si sabía que Él podía hacer el milagro, ahora que le toca, seguramente que estaba consciente ya, o estaba más que seguro de que el milagro estaba en proceso. A lo mejor se veía y todavía se miraba con lepra, pero que él estaba siendo tocado por el Maestro. La mano del Maestro lo estaba tocando y sacudiendo internamente. Él sabía entonces que el milagro estaba desarrollándose ya. El milagro es así. El milagro es así. Se incuba dentro de nosotros también. Así como el diablo viene a incubar el pecado y la maldad, pero también el milagro se desarrolla internamente para que nosotros podamos entenderlo así. Y al sentir el toque de la mano del Maestro, declarar: ahora soy libre en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel hombre sintió el toque de la mano del Señor. Y cuando siente el toque de la mano del Señor, no solamente, a lo mejor quiso expresar algo. Cualquiera de nosotros a lo mejor hubiera querido expresar algo, gritar y decir: gracias, Señor, qué bueno que siento tu presencia. Pero el hombre no dijo nada. El hombre esperó el milagro total. El hombre esperó, él ya había clamado, él ya había rogado. La oración es un diálogo. Ahora esperaba la respuesta de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando clamamos es un diálogo. Y cuando usted clama, usted debe de quedarse callado un rato esperando la respuesta del Dios del universo para su vida. Si usted pidió algo, espere la respuesta entonces. Y este hombre, aunque recibe el toque de la mano del Maestro, él espera algo más. Y el Maestro Jesús le dice, el Dios Todopoderoso le dice:
Vea lo que dice el versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. El hombre le dijo: si quieres. Ahora Jesús le dijo: quiero. No solo puedo, quiero también. Tengo el poder para hacerlo, tú lo sabes, por eso viniste a mí. Pero también me has movido a misericordia, clamando en la forma que has clamado, postrándote en la forma que te has postrado, confiando en la forma que has confiado. Por eso, al ver tu corazón lleno de fe, no veo tu cuerpo lleno de lepra, sino tu corazón lleno de fe. Y te digo: quiero, sé limpio. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Es la manera como Dios nos da la oportunidad de poder ser más que vencedores, diciéndonos: quiero, sé limpio. Es como que te diga: quiero, recibe respuesta a tu petición. Quiero, recibe fortaleza en tu corazón. Quiero, yo te consuelo tu vida. Quiero, yo soy el que hago el milagro. Quiero, yo soy el que te doy un nuevo trabajo. Quiero, yo soy el que restauro tu hogar. Quiero, yo soy el que cambio a tus hijos. Quiero, yo soy el que te doy la provisión para tu necesidad. Quiero, quiero, quiero. Eso es especial, oír a Jesús decirnos a nosotros: quiero. Muchas veces a lo mejor lo que menos esperamos oír es eso. Muchas veces lo que menos esperamos escuchar de parte de Dios, aunque clamamos, es algo como esto. A veces clamamos y sin fe. ¿Ha oído usted decir testimonios como estos? Yo se lo digo porque lo he escuchado. Hay gente que viene y dice: hermanos, ¿se recuerdan que hace una semana, 2 semanas, depende, yo les pedí que oraran por mí? Hermano, hermanas, el que sea. Amén, dice uno: sí, recuerdo que usted dijo que oráramos. ¿Recuerdan que les dije que tenía un problema grave? Que no lo podía resolver, que ya lo habíamos intentado de todas maneras para resolverlo y no se podía resolver. Sí, sí, como no recordamos. ¿Se recordamos, hermano? Sí, hermana, diga, siga adelante. Recordamos perfectamente bien. Pues mire, a saber qué pasó. Y entonces usan la palabra que es una palabra que en nuestro vocabulario ni debería de existir. Increíble, mire, pero Dios me respondió. ¿Ha oído alguna vez algo como eso? Esa palabra no debería existir en nuestro vocabulario cristiano, porque para Dios todas las cosas son posibles, porque para Dios nada es imposible. Todo lo puede hacer. Quiero ser limpio. A veces cuando oramos lo que menos esperamos es oír algo como esto. Sin embargo, si nuestro corazón está abierto al Señor y nuestros oídos están conectados a la palabra que el Señor va a dictar cuando clamamos en su presencia, vas a escuchar no solo esto, sino cosas mayores, porque Dios hablará contigo y te bendecirá de manera especial, como solo Él lo sabe hacer. Lo que sucedió ahí, el resultado tremendo de esto es: al instante, después de que el Señor le dijo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Inmediatamente se desapareció. El hombre quedó atónito con seguridad. El hombre quedó perplejo viendo su cuerpo ahora sin ninguna dificultad, sin ninguna llaga, pústula o lo que quiera usted decir. Nada, estaba completamente sano. Pero vea lo que sucede, versículo 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Le mandó Jesús al ex leproso, el que había sido sanado, que no se lo dijese a nadie lo del milagro, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Ve y preséntate al sacerdote. Ve y muéstrate. En lugar de hacer la gran bulla, antes de eso, ve que el sacerdote te declare limpio. El sacerdote te declaró un día impuro, pero como dije al inicio del mensaje, jamás un sacerdote había declarado a un leproso limpio hasta el ministerio de Cristo Jesús. Después que Jesús empezó a sanar a los enfermos,
multitudes de leprosos seguramente llegaban a presentarse a los sacerdotes para que el sacerdote los declarara limpios, libres, puros, y que pudieran ser nuevamente aceptados dentro del campamento y ya no estar fuera de él. El sacerdote, al verlo, iba a declararlo así, e iban a hacer aquella ceremonia, aquel ritual de purificación que Levítico capítulo 14 nos narra, diciendo que llevaba 2 avecillas y que llevaba cedro, grana, y llevaba hisopo, y cada uno de estos aspectos tienen que ver con la obra redentora de Cristo, o tipifican la obra redentora de Cristo. Una avecilla era muerta, la otra quedaba con vida. Eso me habla de la muerte y de la resurrección, porque la tiraban a volar al final. Me habla de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Léalo ahí en Levítico capítulo 14. Pero se presentó delante del sacerdote llevando todas las cosas necesarias para poder realizar aquel ritual, aquello de acuerdo a la ley, y para que el sacerdote lo declarara limpio. Eso fue el resultado hermoso de aquel encuentro del hombre leproso lleno de lepra con el Cristo de la gloria. El versículo 15 termina diciendo: pero su fama, a pesar de que él le dijo al hombre que no lo divulgara, que no lo contara, para que nadie llegara a hacer la gran bulla y que lo quisieran proclamar rey. De todas maneras le dije, él es rey de reyes y señor de señores. Pero su fama se extendía más y más. Así va a ser. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente podrá llegar para ser sana de alguna enfermedad, pero cuando el Señor habla la palabra, esa palabra produce fe en nuestro corazón. Y la fe que se produce en nuestra vida al escuchar la palabra de Dios hará que nuestro ser esté abierto y dispuesto a creer en el poder del Señor, en que Él puede hacer un milagro una vez más en el siglo XXI. Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo una vez más. Si Dios lo hizo en el tiempo antiguo, si Dios lo hizo con nuestros familiares, que ya a lo mejor partieron para estar con el Señor, pero en un momento dado Dios los sanó, Dios puede hacerlo otra vez. Puede hacerlo en tu vida, quiere hacerlo en mi vida. Él puede hacerlo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Eres bueno, Señor, eres maravilloso, eres especial. Dios eterno, gracias por tocarnos, Señor, y a través de esta porción sencilla de la Escritura, que todo el mundo acá presentes conocerán, pero hasta de memoria. Es una frase muy conocida: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y tu respuesta magnífica, maravillosa, hermosa, llena, cargada de amor, de misericordia: quiero ser limpio. Señor, a cada momento podemos escuchar algo como eso, y por esa razón es que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Nosotros mismos un día llegamos a ti para pedirte perdón, para que nos limpiara de todo pecado y de toda maldad, y tú hiciste un milagro en nuestra vida. Gracias, Señor, porque ahora podemos ser diferentes por tu gracia y misericordia derramada. Señor amado, oro para que a cada uno tú te encargues de bendecirle, y cualquiera sea la situación que esté pasando, cualquiera de tus hijos e hijas, tú te encargues, Señor, de extender tu mano y tocar su vida, su rostro, su cabeza, su hombro, y decirles: quiero, recibe la bendición. Quiero ser libre de cualquier achaque, de cualquier opresión, de cualquier cosa negativa. Señor, encárgate por favor de tocar nuestras vidas y de hacer que el milagro sea operado en cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, conforme a tus riquezas en gloria. Así opera, Señor, el milagro
en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu grande amor. Ministra a tu pueblo, y los que no te conocen, Señor, que puedan abrir su corazón delante de ti, y que les ayudes para que puedan convertirse en hijos de Dios, ahora que es tiempo aceptable, ahora que es día de salvación. Gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Si hay alguien entre nosotros, o a lo mejor a su debido momento pueda pasar este programa a través de la pantalla del televisor, si hay alguien ahí en casa también que no conoce de Cristo Jesús, que nunca antes ha hecho una decisión de fe por Jesús, sea aquí en el santuario o allá en casa, yo le quiero invitar aquí en el santuario, por lo menos que podemos verle, a que si usted necesita el toque de Dios, que si usted ha considerado que no tiene opción para su necesidad o para su situación o problema, pero al oír esta porción de la Escritura se da cuenta que Jesús le da alternativas, y Jesús quiere tocarle y decirle: quiero, sé limpio, sé libre, sé bendecido. Si usted necesita el toque de Dios, quiere acercarse al Señor, quiere entregar su corazón al Señor o reconciliarse con Él, ahí donde está ubicado, yo quiero invitarle para que usted alce su mano haciendo una decisión de fe por Jesucristo, y su mano la mantenga en alto unos cuantos segundos para mostrar su decisión de fe de aceptar a Cristo como el Salvador de su vida. Ahí manténgalo un ratito. Si hay alguien en esa condición y quiere hacer esa decisión de fe, alguno de los servidores de la iglesia va a ver su mano en alto y se le va a acercar para orar con usted y por usted. Mientras eso sucede, porque se le acerca a alguien para orar con usted, si es que hay alguna persona con esa disposición de corazón, yo quiero invitarle para que haga una oración de fe. De esta manera, al igual a todos aquellos que en casa pueden tomar esta determinación de abrirle su corazón a Jesucristo. Diga: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi corazón y mi alma para que tú la limpies con tu sangre derramada en la cruz del Calvario de todo pecado y de toda maldad. Señor, gracias por recibirme en tu seno y aceptarme como un hijo tuyo, como una hija tuya. Y gracias también, Señor, porque yo te puedo confesar como mi Salvador, como mi Rey, mi Señor, el amo y el dueño de toda mi vida. Dame fuerza desde este día para serte fiel hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias, amados hermanos, por estar acá en la casa del Señor. Es una